Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encendidos, la chispa que enciende el cambio. Queremos darle gracias a todos los que se han estado conectando con nosotros episodio tras episodio. Hoy tenemos un capítulo impresionante. También queremos darle una buena noticia, es que ya tenemos cuenta en Kick, incluso estamos transmitiendo ahorita en vivo por TikTok y por Kick al mismo tiempo. Yo quiero que brindemos un aplauso por este avance. Bueno, aquí estamos, estoy con el panelista principal. Quiero que, bueno, ¿qué expectativa hay para hoy? Que el capítulo anterior fue contundente y poderoso. Bastante poderoso. Hoy también va a ser así. Hoy tenemos a un personaje. Él es un personaje. Él tiene también un testimonio también poderoso para esa gente que nos está viendo en TikTok y ¿cómo es? En Kick. Ustedes sabrán. Hoy estamos con Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús en la producción. Bueno, Jesús, te queremos escuchar, queremos saber de tu experiencia. ¿Quién es Jesús? Bueno, primeramente buenas noches, mi nombre es Jesús González y de mi vida, bueno, de verdad que ha sido toda una aventura, como quien dice, pero Jesús es una persona totalmente renovada, transformada por el mismo Jesucristo. Amén. Bueno, si tienen alguna pregunta. Sí, exactamente. Es que nosotros Estamos en vivo. aparte que estamos en vivo, Jesús, nosotros, bueno, más que nosotros, la audiencia, siempre, todos los invitados que están aquí tienen muchas preguntas y tú acabas de decir algo, que tú eres un Jesús renovado, pero ¿quién era ese Jesús antes de ser renovado? Porque si hay un Jesús nuevo, ¿quién era el Jesús anterior? Queremos saber quién era ese Jesús anterior. Bueno, de verdad crecí en un matrimonio disfuncional, digamos así, porque no crecí con mi mamá ni mi papá como quien dice, viviendo juntos. Pues mi mamá vivía por una parte y mi papá por otra parte. Y eso fue que en mí muchas preguntas y mucha confusión que me llevaba a buscar, como quien dice, el vacío existencial que estaba dentro de mí, lo salía a buscar en las calles. Desde el liceo venía ya presionando con rebeldía, donde ya literalmente ya al primer año ya no quise estudiar más, pues. Y eso me llevó a convertirme, como quien dice, un líder negativo en el área del liceo, pues en el colegio. Iba más al liceo incluso cuando no estudiaba que cuando estudiaba, porque ya había creado como cierta pandilla, ciertos grupos donde hacíamos fiestas y todo eso que me llevaba simplemente a llenar un vacío que literalmente no lo podía llenar porque era algo que no lo entendía, pero era la manera en que yo trataba como de desahogarme. Tú dices que, eras rebelde, o sea, en ti había rebeldía, pero esa rebeldía fue causada porque te criaste sin tu papá y sin tu mamá juntos. O sea, ¿o qué pasó que fuiste creciendo con rebeldía? Bueno, ministro, de verdad que le puedo decir de que hoy en día que puedo entender muchas de las cosas. Creo que mi mamá y papá no me dieron algo que ellos no recibieron, pues y era algo como complicado. Hoy en día lo entiendo, pero mucho de esas cosas sí me llevó a que buscara los deleites del mundo. Por lo menos a ver las cosas que no tenía que ver, por lo menos, no sé, puedo llamarlo en estos tiempos como delincuentes, los malandros, y quería estar en la movida, quería salir a la calle, quería escaparme para fiestas, y eso me llevó a que literalmente ya mi mamá no tenía control de mí. Simplemente ya en mí ha entrado una rebeldía de que llegaba a faltar los respeto a mi mamá, malas palabras, malas ofensas, hasta que empecé con las cuestiones de los vicios. Nunca, en el principio nunca consumí droga, pero sí por lo menos lo que era el alcohol y el cigarrillo, que era algo que realmente se había apoderado de mi ser completamente, porque aproximadamente tenía que de entre 13 a 14 años cuando empecé a consumir cigarrillo, a tomar licor. Y esa andanza que me llevó a que por lo menos era una persona que me gustaba mucho lo que era el deporte del futbolito, y eso me llevó a que perdiera como de perspectiva eso, pues como que ya quería estar en la movida, ya me gustaba el dinero, ya quería las cosas más fáciles.
Y la única manera y la única forma de conseguir las cosas fácil era a través de andando en el mundo, pues, con la gente incorrecta, mejor dicho. O sea, tú dices que la rebeldía fue causada por, como se dice, mala junta, se diría así, mala influencia. Tú dices que eso también causó rebeldía en ti, o sea, por las Sí. cosas que tú veías, pues. Sí, sí, porque en mí había un cierto liderazgo, pues, porque nunca fui una persona que me gustó, antes le llamaban ser robo de alguien, ¿sabes? O fue como el mandadito de alguien. No, yo siempre me gustaba que las cosas se hicieran a mi manera. Y eso llevaba al punto a que me junté con gente que estaba por encima de mí, pero por buscar la manera de que me dieran un cupo, pues, como quien dice. Como que me dieran un lugar en la banda para yo ser más que los demás. Nunca me gustó menospreciar a nadie, pero sí me gustaba que se hiciera lo que yo dijera, pues. ¿Jesús tenía identidad o no tenía identidad? Si hablamos de identidad, creo que no, porque yo me gustaba cumplir las expectativas de las personas, ¿sabes? Siempre me gustaba sobresaltar para encajar en los grupos, pues. Wow. Tú dices que, bueno, aparte que acá decir que no tenías identidad, si sacáramos un cálculo, no sé si tú has pensado en esto, qué porcentaje influyó en ti ¿cómo te digo yo? La influencia negativa de las personas que tú veías. O sea, Jesús de 11, 12 años, en el momento que toma la decisión de como tú dices, de dejar de estudiar, de querer tener dinero, ¿qué tanto poder tuvo en ti la influencia negativa? Creo que un 90%, pues yo totalmente ya, mi mente se había nublado todo totalmente, que ya simplemente me levantara pensando en cómo iba a conseguir el dinero que me hacía falta. Y en este caso ni siquiera era por necesidad, porque gracias a Dios, bueno, aunque mi mamá no tenía el tiempo para compartir con nosotros, mi mamá siempre trabajó día y noche por el bienestar de nosotros, pues. Pero literalmente ya mi satisfacción era más allá, pues, mujeres, alcohol, porque en ese entonces todavía no estaba ligado con gente que consumía, pero yo le tenía mucho lo que era el pavor a las drogas, pues, el temor, así como miedo, nunca me gustaba porque vi mucha gente desde niño perderse en las drogas, que eso para mí había creado como quien dice una pared. ¿A qué edad agarraste las drogas? Aproximadamente ya siendo como que un adulto ya de 20, ¿qué? 27, 26 años, 25 Ajá. años, 25 años, apenas 25 años, porque yo nunca me gustó, siempre tenía como miedo, siempre tuve la oportunidad de tener familia, pues, que andaban en la movida y en esas cuestiones de vender, de distribuir, y esas cuestiones siempre veía de la manera que la gente perdía sus cosas materiales por la droga, que yo decía, no, esto no es lo mío, ¿sabes? Porque a mí me gustaba más en tener, no perder. Entonces era una cuestión de que yo decía, no, las drogas no, las drogas no, las drogas no, hasta que me involucré en lo que es las fiestas electrónicas. Y ahí literalmente eso tomó posesión completa de mi vida, porque ya venía luchando con que no tenía identidad. Y empecé a influenciarme con personas que estaban en la movida. Y como siempre me gustaba estar siempre como quien dice, al nivel de los que estaban más altos. Y la única manera de entrar y mantenerme con ellos era entrando en la movida, pues era Pero haciendo lo drogándome. mismo que yo, que ellos. Claro. Tú puedes recordar, porque dice que te da miedo. Yo me imagino que desde pequeño hasta los 25 años, acá decir, siempre tuviste a la droga ahí, tú ahí latente, pero tú puedes recordar, no sé si tienes memoria de eso, ¿cuál fue ese momento que tú dijiste, bueno, esto me daba miedo, pero, o sea, voy a entrar en este mundo? En una oportunidad andaba yo con un compañero mío que lo quiero mucho y bueno, gracias a Dios todavía está vivo. Andábamos en uno de los barrios más peligrosos aquí de Caracas. Creo que podía nombrarlo con confianza porque bueno, ahorita gracias a Dios está tranquilo. Estábamos en la cota y yo tenía muchas relaciones, pues. Y cuando llegamos ahí nos ofrecieron cualquier cantidad de droga, pero yo no me drogaba. Nunca no me llamaba la atención, le tenía como ese cierto temor. Pero llega el momento que un día como que tanto eso tocar la puerta, yo le permití la entrada. Y me acuerdo yo que ese día yo consumí, pero al día siguiente yo amaneciera que yo decía que no sentía nada, pues, ¿sabes? Como que eso, esto no es nada, No ¿vale? parecía Esto nada. yo lo puedo dominar, ¿sabes? Claro. Porque es lo que pensamos nosotros en ese entonces, lo que era yo un adicto, pensaba de que lo que yo hacía yo lo podía dominar y realmente eso totalmente lo que estaba era enamorándome y seduciéndome para llevarme al hueco donde me encontré. Ah,
quién tenía control de que tú dices que no, esto yo no puedo dominar, pero ¿realmente tú tenías control sobre eso o eso llegó Te un momento que dominaron. Al principio. control completamente de ti? Al principio, porque eso fue algo que wow, de verdad que creo que es una de mis experiencias y siempre lo digo, pues, que lo peor de mi vida que yo pude haber experimentado fue haber consumido droga. Eso impactó mi vida de una manera de que yo quería dormir y no poder dormir. Eso para mí creo que fue algo que marcó mucho mi vida y creo que es un lugar donde yo, mira, hasta el último día de mi vida creo que nunca volvería ahí. Claro, lo que pasa es que yo creo que es una mentira que nos mete el enemigo de que no, sí, yo lo controlo. Y al principio tú dices, no, yo la controlo, pero cuando vienes a ver, estás sumergido en eso y no lo puedes controlar. O sea, al principio el enemigo te mete ese pensamiento, te dice, no, sí, Jesús, tú lo controlas, dale, dale que tú lo controlas. Cuando te das cuenta, estás sumergido, metido hasta el fondo, pues. Pero, ¿cómo salir? No te voy a hacer esa pregunta todavía. ¿Qué es lo más difícil que Jesús vivió? Bueno, desde los 13, bueno, que anduve en la calle, a los 17 años, me tocó vivir una de las experiencias de mi vida muy fuerte también, que fue haber estado preso o detenido, privado de libertad, que fue a mis 17 años, un 24 de abril del 2013. Fui sacado de un centro de aquí mismo de Caracas, esposado, acusado de homicidio y secuestro. Y eso para mí creo que Tenías tus 17 años. 17 años. Era lo que literalmente era lo que yo estaba buscando, pues, a la manera que vivía, a la manera que estaba haciendo las cosas. Y eso causó un impacto tanto en mi vida porque yo no me lo esperaba, pues, ¿sabes? Yo era una persona que a pesar de que en la vida que andaba siempre fui tanto pegado a mi papá y tanto pegado a mi mamá. Y mi mamá siempre nos cuidó de todo eso, pues, porque yo venía creciendo viendo eso en mi familia. Mi familia por parte de mamá y tanto de papá. Muchos de mis familiares estuvieron en ese mundo, pues incluso mi papá experimentó lo que es estar preso. Wow. Jesús, tú dices, que caíste preso a los 17 años, pero antes de eso, antes de que cayeras preso, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué caíste preso? O sea, ¿qué hiciste? ¿En qué mundo estabas metido? O sea, obviamente, o sea, estaba fumando cigarros, era inseguro, por eso hacía tantas cosas, pero ¿qué pasó? O sea, ¿a qué edad tú inicias esa vida? Pues, o sea, ¿a qué edad tú entras a un mundo de la delincuencia? ¿A qué edad entras en ese mundo? Bueno, ministro, de verdad que en aproximadamente como a los 13 años, ya, yo creo que antes, como de entre los 12, 13 años, ya tenía esa malicia, ya había una malicia en mí, ya había una semilla de maldad dentro de mí, que eso me llevaba a hacer cosas que realmente uno decía, pero como un niño de esta edad, porque era un niño, literalmente todavía tenía inocencia, todavía me gustaban lo que era la pelota, jugaba futbolito, jugaba y eso y otro. Pero creo que eso llevó a la influencia de una persona que amé con todo mi corazón, que quería mucho, que era mi amigo, pues voy a decir que era mi amigo porque pude experimentar de que era capaz de morir por mí, pues, y creo que eso es algo que es de admirar, pues hoy en día ya no pertenece a este plano terrenal, y era una persona que me influenciaba mucho, pues, él me influenciaba mucho porque no me mandaba, pero siempre buscaba la manera de que si él decía que era azul siendo negro, pues, y eso me llevó a mí a cometer robos, meternos aquí, meternos allá, tomar control de las fiestas, si me mira, ¿A qué yo edad lo empezaste pego. a robar? ¿Ah? ¿A qué edad tú empezaste a robar? Aproximadamente entre los 13 y 14 años. Wow. Y eso me llevó a mí que ya no había nada en mí que se controlara, claro, esto ni siquiera, mi mamá lo podían como quien dice imaginárselo, ¿sabes? Porque en varias oportunidades llegaba con objetos que eran valiosos, que no me lo iba a ganar yo ni trabajando, porque ya, aunque trabajar no era demasiado caro, y se lo llevaba a comentar a mi hermana, y me acuerdo que en muchas oportunidades mi hermana, como quien dice, recibían como parte de lo que yo le daba, pero al descuido me llegaban a mi mamá y mi mamá me pegaba. Pues en ese entonces mi mamá todavía tenía esa potestad de pegarme y todas esas cosas.
y hacía como caso omiso. Y yo me acuerdo que en muchas oportunidades decía que yo no quería vivir, que yo no quería estar en esta familia porque no me aceptaban como yo era. Y entonces siempre le reprochaba a mi mamá que sus hermanos, que mis primos, que esto, hacen lo que le hagan. Entonces mi mamá me decía, bueno, pero tú no vas a ser igual que ellos. Tú no vas a ser igual que ellos. Era lo que me decía mi mamá. Eso te iba a preguntar, Jesús. En ese momento, 13, 14 años, cuando, como tú estás diciendo, pues, que salías por allá a robar, no pasaba por tu pensamiento que no pensabas en tu mamá, en tu casa, o sea, que iban a decir, o un pensamiento como que, pero ¿por qué estoy haciendo esto si yo vengo de, sea como haya sido, tengo mi casa, mi mamá está pendiente de mí? ¿Esos pensamientos no pasaban por tu cabeza? No, no. José, realmente creo que, de verdad digo que en ese momento, si yo doy una vuelta al pasado, creo que en mí el único temor era que la policía no me agarrara y que nadie saliera y se fuera a morir una persona a través de un atraco, pues, a través de un robo. Mi único temor era que alguien saliera en el momento, ¿sabes? Porque nunca, siempre iba con la intención de como quien dice uno, corona, pero no con la intención de que alguien muriera en el acto, pues. Pero no era lo que menos pensaba era mi mamá, pues lo que menos pensaba era mi familia, porque totalmente puedo decir lo que era como que a veces uno encontraba como una diversión, ¿sabes? Era como que algo como que le gustaba, ya era una broma constante, que ya no pasaban 2 días sin uno estar inquieto en, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Hasta que en cierto punto vi muchos amigos míos, compañeros que andaban conmigo en esa vía que cayeron presos y eso en mí creó como cierto temor, pues como que no. Entonces ya hice como que, bueno, voy a comprarme mi propio armamento y lo presto y bueno, tengo un cupo, pues siendo siempre más habilidoso que los demás para yo no arriesgarme y broma. Y bueno, y si me lo pierde, me lo pagan, pues siempre uno queriendo ser más pila que los demás. O sea, tú dices que si había algo que te pudiera haber hecho cambiar de opinión, ya no era tu familia. No, no, no. Ya Mi familia no. no, porque viví viendo ese ejemplo de mi familia, ¿sabes? Creo que ver a mis primos, conocidos, familiares, mi papá, mi tío, literalmente delinquiendo, pues. Y eso para mí creo como que era parte de lo que me tocaba. Pues yo me había resignado que era lo que yo tenía que vivir, ¿sabes? Pero se lo iba a hacer bien, pues iba a ser mejores que ellos. En muchas oportunidades, en discusiones con mi papá, yo le decía, O sea, bueno, tú pensabas que ese era tu destino. O sea, a los 13, 14 años tú decías, este es mi destino. Mi destino es ser un delincuente, robar, estar en una banda delictiva, tener un armamento. Ese era tu sí, sí, destino. era lo Pero que, lo a que los yo me 14 esperaba, años, pues. 13 años, Sí. un joven empezar eso. Porque yo te escucho y me recuerda, pues, cuando yo era niño, tenía 13, 14 años, yo en mi vida robé. No pensaba pertenecer a una banda delictiva. O sea, yo a los 14 años estaba era metido en una cancha de día y noche. O sea, por eso yo te escucho y me asombra bastante porque yo a mis 13, 14 años estaba pendiente del liceo, de echar broma por ahí, pero nunca pertenece a una banda delictiva. O sea, mi El miedo más pensamiento no grande fue era ese. que uno no le quedaba una materia porque le iban a dar una rumba. Claro, O o sea, sea, eso era también no, lo malo exactamente. que puede pasar es que me queda una materia, ¿sabes? Y por eso nos impacta, comparte lo que tú dices, porque 13 años y con 13 ese años, ¿no? pensamiento, claro, Sí, está el ejemplo de que eso es lo que había visto en la familia, Eso es que lo que creo había que claro. visto. mucha influencia el tener ese ejemplo vivo ahí Esas imágenes cercano. que Claro, se guía incluso exactamente. de donde uno viene, de donde yo vengo, era normal. O sea, un joven pertenece a una banda, un chamito de 13, 15 años, ya tiene un arma de fuego. O sea, ya eso es normal. Pero yo, por lo menos, en mi vida, pues, o sea, a los 13, 14 años, yo lo que estaba era jugando fútbol, ¿sabes? O Wow. sea, De y, verdad que y yo te veo, o sea, y ¿cómo te digo? O sea, quizás vivimos también, porque yo crecí sin un papá, crecí con mi padrastro, con mi mamá, pero, o sea, vivimos prácticamente lo mismo, pero diferentes rumbos. Pues, o sea, o sea, porque hay muchos jóvenes, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hay muchas personas que se han llevado mucho por lo que ven y la influencia. O sea, muchas veces nosotros lo que vemos no es verdad. O sea, lo que tú ves en las redes no es verdad. O sea, no todo lo que usted vea, por ahí dice, no todo lo que brilla es oro. O sea, por lo menos si exactamente. usted ve un grupo de jóvenes que tienen armas, ay, son ellos, ay, yo quiero ser como ellos. Ese mundo lo que nos lleva es a muerte. O
¿Sí me entiendes? Pero tú pensabas eso, No. que ese mundo te llevaba a la muerte. Creo que es sabio aprender de los errores de los demás, pero no, yo quería ser inteligente, pues yo quería ser de lo que iba a mí no perdía, pues. Claro, porque a Pero, veces nosotros en ese mundo, en el mundo somos orgullosos. sí. Y aunque a veces o sea, nuestra conciencia nos habla, Jesús, no hagas eso. Pero tú dices, "Ah, yo voy a ir para adelante porque a mí no me va a pasar nada". Eso es lo que a veces nuestro orgullo nos dice, ¿no? A mí no me va a pasar nada. Claro, obviamente no te pasó nada. Gracias a Dios tenías un propósito Sí, grande. Dios tiene un exactamente. plan No, contigo. y está prácticamente al borde de la muerte, porque realmente donde recibo yo como que dice un llamado, por llamarlo así, fue a los 17 años que caigo preso. Ajá. Yo entendí que lo que estaba viviendo era una vida que yo no quería, pero ¿sabes? Pero fue a través de que ya verme en el lodo, pues, ¿me entiendes? Ya en el hueco metido donde ya no había verme esposado, yo saliendo de una delegación. Vi a mi mamá llorando y sufriendo. Eso para mí marcó mi vida, que yo dije, Señor, yo no me puedo meter, yo no me meto más en problemas. Yo me acuerdo que yo le gritaba a mi mamá, sácame de aquí, sácame de mí. Pero algo en mí me decía como que, pero a ti no te gustaba esto, pero esto no es lo que tú querías. Esto es lo que Wow. tú no que, porque habían como dos voces en mí, pues que decía, tanto era el niño por dentro que gritaba que no era lo correcto, y estaba aquel inmaduro o aquel delincuente que decía, pero quédate quieto, que a ti te conoce un poco de gente cuando llegues por allá. Y realmente yo decía, no, esto no es lo que yo quiero. Yo, de verdad que una de las cosas que me fuera gustado en mi vida, cambiarla así. De verdad que no nace en otra familia, no creo que en esta, porque hoy en día entiendo que Dios tenía un plan conmigo y que Él permitió que yo pasara por las cosas que pasé, sí. Sí, de verdad que siento que sí, pero tengo una mamá y un papá demasiado maravillosos, pero de verdad que me quebranto en decir lo que estoy diciendo, porque yo sé que mi papá tuvo muchos errores, pues, tanto mi papá y mi mamá, pero ellos no eran culpables de lo que me estaba pasando. Simplemente ellos no pudieron darme una vida mejor porque nadie se la dio. Y como tú le das algo que tú no tienes a alguien, ¿sabes? Y eso me impactó tanto con mi mamá, porque ella, a raíz de que yo caigo preso, ministro, mi mamá trabaja día y noche por satisfacer prácticamente mi vida en la cárcel, porque literalmente, de verdad que yo no le deseo la cárcel a nadie. Porque sí, es bueno cuando tú tienes relación en ese mundo, cuando tú estás relacionado, tú llegas bien parado donde sea. Pero en un mundo donde te das cuenta donde que ya el amor no existe, ¿sabes? Ahí todo es una salvación, es individual, y cada quien ve por lo suyo, pues, ¿sabes? Y a mi mamá trabaja día y noche por llevarme el alimento, porque yo tuviera un dinero para que... Eso para mí fue algo que yo decía, verga, tengo que salir a recompensar a mi mamá, tengo que... Vi a mi papá con aproximadamente, mi papá en ese entonces tenía como 60 años, ya mi papá era un poco mayor ya. Y ve lo que él me decía en la calle. Él me decía, yo cuando tú caigas preso, yo nunca te voy a visitar. Yo no te voy a visitar. Y verlo pasar por esa puerta y sentarse conmigo, hablar y decirme, yo estoy aquí porque tú eres lo más apreciado que yo tengo. Porque yo soy el único hijo de mi papá. Wow. Si no, literal, yo no fuera estado, nunca he estado aquí, porque mi papá lo vivió en carne propia. Mi papá prácticamente duró, creo que fueron entre 11, 12 años detenido, pues, privado de libertad, y él sabe lo que yo estaba viviendo, más que nadie sabía eso. Pero vale la pena, sí vale la pena, porque eso en mí entré como una etapa como de despegarme de mis padres. En este ámbito, a pesar de que andaba ya en el mundo echando varilla, esto para allí y para acá, nunca salí de la falda de mi mamá, pues como dicen por ahí. ¿Qué pasaste estando en privado de libertad? Wow. De verdad que, por lo menos cuando entro en lo que le dicen los calabozos, no entendía nada. En mi vida se me pasaba yo leer la Biblia, de verdad que es algo impresionante, que de un momento a otro empecé, como era menor de edad, me empecé a convivir con menores de edad que llegaban unos por homicidio, otros por robo, y cantidades de personas, pero en ese entonces tenía un grupo como de jóvenes y llegaban y eso, y yo leía la Biblia.
En ese entonces era el Nuevo Testamento, que todo preso que no haya leído la Biblia no tuvo preso. Y yo empecé a leer la Biblia y la casualidad de Dios no existe porque hoy lo entiendo. Te hablo de un Jesús entendido a un Jesús perdido anterior. Pero yo no leía la Biblia y me acuerdo yo que yo preparaba temas y le impartía a los muchachos y muchos muchachos me decían, ¿pero qué hice aquí? Y yo no sé, pues yo no entendía, yo no sabía ni quién era el Espíritu Santo. Yo no puedo hablar de un Dios que yo no conocía. Pero en ese entonces Dios me conocía, ya Dios estaba marcando mi vida. Y yo le podía contestar a ellos las preguntas. Y ellos me decían, tú no eras malandro nada en la calle, tú eras pastor. Y era algo que impactaba tanto mi vida, tanto la vida de ellos, pues, porque no entendía hasta que un día Dios envió a alguien. Hubo un señor que llegó por allá siendo un pastor. Estuvieron buscando a su hijo porque su hijo estaba metido en problemas y como no consiguieron al hijo, se lo llevaron detenido al señor. El señor era un pastor y de verdad que eso marcó mi vida porque tú te das cuenta cuando las personas realmente son de Dios, son personas que realmente se mantienen, no importa en las circunstancias en las que se encuentren, mantienen su testimonio. Y él se la pasaba como que escuchándome cuando yo daba el impacto y un día lo van a trasladar al señor. Me acuerdo yo que lo iban a trasladar para una de las cárceles que eran una de las más candelas, como quien dice, que era San Juan. Él se paró y me dice, Jesús, y yo, dígame, no me recuerdo el nombre, pero yo le decía, pastor, dígame, tengo esto algo para ti. Y me acuerdo yo que me iba a obsequiar una Biblia era grande la Biblia. Yo estaba acostumbrado a leer el Nuevo Testamento cuando me obsequia la Biblia. Yo, no, vale, eso es usted y tal, y Roma, que va a hacer usted por aquí sin Biblia, por allá y esto. Y él me dijo, yo te voy a dar esto. Porque él no me dijo, Dios mío habló, porque ahorita es que uno entiende más esta cosa. Él me dijo, porque tú vas a ser un pastor. Eso a mí marcó mi vida, sí, marcó mi vida porque yo decía, pero como que yo voy a ser un pastor, si yo lo que soy es tremendo delincuente, me están educando, ¿cuántos años no me van a leer? En ese entonces todavía estaba como en el proceso de los 45 días. Y yo dije, bueno, vale, la empecé a recibir la Biblia con aquel gusto. Eso creó en mí como una creencia, una fe que yo no sabía que lo que era la fe. En mi casa nos enseñaron a adorar imágenes. Mi mamá era devota de la Virgen del Coromoto. Pero yo al leer la Biblia, yo empezaba a decirle, mira, bajo, te decimos, no, que estamos allá a consultar, mira, no me allá a consultar para ningún lado, que bruna, que Dios es real. Pero yo hablaba de un Dios que no tenía no había tenido experiencia con él todavía, porque no entendía esas cosas. Pero llega el momento que bueno, los policías, pues, de verdad que tú eras plan de Dios, pero en ese entonces los policías son malos, ¿sabes? ¿Me entiendes? Tenían su maldad, pues, y había un cierto aplique en uno porque yo no estaba pagando cualquier cosa, yo estaba detenido por secuestro y homicidio, pues no era cualquier cosa. No. Y ellos no me quisieron ni siquiera recluir en un penal de menores porque sabían de que con beneficio yo me podía venir, pues ellos me querían, era como que no, lo vamos a pasar para las grandes ligas, pues como decían ellos. Y apenas cumplí los 18 años, me acuerdo yo que un 29 de octubre estaba yo pisando la cárcel mal llamada Tokio. De verdad que, no, de verdad que, wow. Tú con 18 años. 18 años, me acuerdo yo que era un niño, era solamente un niño. ¿Qué pasó cuando llegaste a esa cárcel? ¿Qué pasó? Pero mire, de verdad que, llegando, cuando llegas? Claro, creo que ya hoy en día como todavía no queda algo de trato, pues, con esa gente, pues, con muchos que quedaron vivos. Entonces, llega a la cárcel, eso fue lo más impactante de mi vida. No entendía nada, todo el mundo decía, bueno, pero cuando llega a la iglesia, y claro, ¿me entiendes? Uno decía, llega a la iglesia porque ahí porque era como un cierto resguardo, pues. Y la gente habla de como que dice el malandreo, que no, que yo soy esto y esto, pero cuando están en el guaguancó, ahí no hay malandro que valga, ¿sabes? Ahí tú te terminas sometiendo. Porque nadie, en el mundo, yo siento que nadie quiere morirse, ¿vale? Es una cuestión de que todo el mundo por salvar su vida va a buscar la manera, si sea, de perjudicar la vida de otro. Y cuando llegó allá fue algo tan impresionante porque iban bajándonos todo de lo que le llaman las jaulas. Y a todos lo iban pasando, lo iban poniendo como en una fila. Y yo me acuerdo que yo lo veo todo así. Yo dije, no, nada, esto lo van a matar todito. Y yo me acuerdo que yo agarré y empecé a caminar para adelante. Y yo decía que alguien me llamaba, pues, pa' chamo, pa' bro. Y yo me decía, no, papi, yo voy para adelante. Yo no voy a voltear ni para atrás.
Yo creo que tenía una bolsita, eso así como una bolsita útil. Y me acuerdo que iba para adelante yo, y de repente, chamo, chamo, pero tú te mandas solo. Y yo volteé porque ya la hora más fuerte cuando volteo, eso es contigo y tal, ¿para dónde vas tú? Y yo, bueno, mano, yo iba para allá arriba, para donde le dicen la iglesia, pues y tal. Ah, no, y tú tienes corona y tal, me dice el chamo. Y yo, ¿por qué, pues y tal? Bueno, entiendo que todos se están parando aquí. Y yo le digo, bueno, pero es que yo estoy pensando que yo están metido y yo no estoy metido con ellos, yo no tengo ni causa, le digo yo. No, vale, eso es mentira, chamo, espérate aquí y tal, pim, pum, pam, para que todos suban en fila y tal, y broma. Y me acuerdo que al empezando eso era de arriba, habían personas que como que le llamaban los gariteros, pues. Y decían, nuevo que sube, nuevo que sube. Eso era un grito que lo pegaban como de, no sé, como especificarle como de la entrada de aquí de San Agustín hasta ya hasta al final de la costa, la entrada del cementerio, porque ese Jesús, penal era grande. te quiero preguntar algo porque tú dijiste algo ahorita, que hay gente que dice que son, pero la verdad, No, no o terminan sea, siendo nada. ese Jesús que estaba preso con los menores, cuando llega a esta cárcel, que, ¿quién era ese Jesús? ¿Quién se convirtió en ese Jesús? O sea, ¿a ti también te temblaron las piernas? Sí. O qué hiciste? ¿Qué actitud tuviste? ¿Sabes? Sin Porque que me acuérdate quede. que ya tenías una Biblia, no sé si la tenías, pero ya te decían, aquí te decían pastor. Entonces entras a esta cárcel donde no, me imagino que no era igual. O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? No, no, ¿Qué hiciste? yo tuve demasiado miedo. Yo Miedo. tenía demasiado miedo, no me quería morir, pues yo, no sé, pero tuve un temor en mí que aunque de repente había una coraza en mí que me hacía ver más fuerte que, pero no, literalmente yo por dentro temblaba, pues. Sentiste que te podías morir en ese Sí, yo momento. sentí que me podía morir porque ya yo había creado una fama, pues yo tenía problemas, pues, ¿sabes? Ya no era el Jesús que robaba, sino el Jesús que estaba implicado en muertes. Ya había alguien que todo muerto tiene un doliente. Y eso me llevó a mí a tener y temor, sí, bastante, porque, hermano, era algo que no podía evitar. Ya no había vuelta atrás, pues, ¿sabes? Y la mayoría de los comentarios negativos que le no, los 45. Los 45 son eternos. Ya tú sabías que tenía que una manera de sobrevivir era tranquilizándome estando en la iglesia. Pero de verdad que bueno, cuando no sube ministro, eso fue algo que, mira, por aquí nos empezaron como especificando lo que era la rutina, pero cómo mantenerse vivo. Mira, esta es la casa, esta es la iglesia, esta es la población y tal, hasta que nadie lo venga a buscar, ustedes no pueden salir y tal, y todas esas cosas así. Que bueno, no lo voy a decir por cámara porque son como delicadas, pero creo que en estos tiempos todavía hay gente que vive, que tiene ese chi metido y siento que esto, que lo otro. Pero llega un momento de que empecé como que a convivir en esa iglesia y no era nada a lo que yo entendía de Dios. Todo era un beneficio personal. Pero te quedaste en la iglesia. No, literalmente no quise porque me mandaron a buscar. Mucha gente me mandó a buscar. Mm. Su fulano, de su esto, lo otro. Y en un momento a otro sentí como que, "Ay, pero no, yo tengo panas aquí también, y broma, Italia, ¿no?". Pero al tiempo tuve, como quien dice, el problema que tanto busqué evitar. En una oportunidad, ya habiendo ya pasado muchos meses, No, eso no. No, que ese es el punto donde queremos llegar. Bueno, pero antes que Jesús diga ese problema que yo quiero recordarle que estamos transmitiendo en Kik y en TikTok en vivo y que usted, si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestra cuenta principal de YouTube, comente, si usted tiene un testimonio, si usted que nos está viendo en vivo tiene alguna pregunta, póngala ahí en la caja de los comentarios que aquí tenemos la producción, está tomando las preguntas para hacerle ahorita el C de preguntas a Jesús. Entonces, coméntenos, suscríbase, puede seguirnos en Ki, en TikTok. Estamos transmitiendo en vivo y llegó el momento del que queremos hablar. O sea, ese momento, el momento que cambió todo. bueno, cuando estaba ya como que dice agarrando, o acostumbrándome o adaptándome al lugar, llega, llega como puedo decir, como la muerte a tocar la puerta. Llegan los problemas, llamada por aquí, llamada por allá. Me bajan a uno de los lugares de los planes, pues, los principales. Y me hacen un resguardo.
hasta que saliera a la luz lo que se me estaba comprimiendo, pues como decían por allá. Llega un momento de que eso de mi vida, esos días marcó mi vida totalmente porque, como le puedo explicar, de que leí la palabra, la llegué hasta a predicar sin haber sido criado ni conociendo anteriormente de eso. No entendía nada de esto, pero estuve a punto de pasar de vida a muerte. El problema era delicado. En la cárcel, en la cárcel es una cuestión de que 2 mentiras hacen una verdad. Y 2 personas podían decir que lo que se me acusaba en ese entonces, pero lo que se me comprimía era verdad. Claro, pero Literalmente. ese problema es el problema por el cual te llevaron detenido. No, ya este era otro problema. Otro problema interno. Sí, interno. Era problema ya como entre bandas, pues. Okay. Y era como porque era una oportunidad, pues, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que, como quien dice, hombre, bueno, no es un dicho, pero hombre preso es presa fácil. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes el control de nada en la calle, pues ya la gente quiere decir que tú eres, no sé, policía y tú eres policía en la cárcel, pues ya no era una cuestión de ya tú no te mandas, ya no, tu vida no valía nada, ¿sabes? Tú estabas en las manos de lo que la gente quería decir de ti. Y muchas veces la gente podía decir mentiras de ti, porque yo vi personas que se criaban juntos, pero por beneficio de quedarse con un cuarto con otro, iban y buscaban a otro y decían una mentira al favor de la persona, en contra de la persona, y literalmente hasta la persona perdía la vida, pues, ¿sabes? Era una cuestión de que no tenía seguridad. Y al llegar el momento ese, me pasa algo parecido, que yo llego al lugar así y yo me recuerdo claramente que alguien me dice como que te vas a morir. Y de verdad que creo que no se lo deseo a nadie en la vida, pues, ¿sabes? Porque no es lo mismo que la muerte te llega de repentina, ¿sabes? Que bueno, te moriste, que a que te digan que te vas a morir. Y yo me acuerdo que en ese lugar habíamos varias personas, pues, que con líricas diferentes. Y yo lo que hice fue pararme y yo, como se lo digo, yo había leído la Biblia los días que estuve allá, los meses, porque apenas estaba empezando los meses, todavía ni siquiera pensaba el año de estar detenido. No sabía quién era Dios. Yo había leído el Dios de la Biblia, pero no sabía que Él se revelaba, que había un pacto. Yo no entendía nada, pero yo le dije a Dios estas palabras. Me acuerdo yo, Señor, si tú eres real, yo quiero hacer un pacto contigo. En el momento que, como tú dices, que sentiste que la muerte estaba ahí. Sí, la muerte estaba ahí. Por lo que habías leído, se te ocurrió decir esas palabras. Sí, la muerte estaba ahí, ¿vale? No era algo que ya la pude percibir, pues la pude sentir. No eran dichos. Era real. Era real, pues esto fue carne, como dice por ahí, carne propia. Nadie me lo contó. Yo estaba en el lugar mente que a mí 2 personas llegaban a decir que era verdad lo que ellos me estaban comprimiendo y yo me moría. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo saliste? Pero, ministro, verdad que Dijiste esas palabras. dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Si tú me sacas, yo te sirvo. Mira, algo que mi pata ahí, cuando te están comprimiendo, así como tú dices, se te vino fue ese pensamiento. Sí. Señor, si tú me sacas de aquí, o sea, si me salvas, hago un pacto contigo. Sí. Y algo que me impresionó tanto, porque ahí ponían una persona que cuidara, pues, ¿me entiendes? A las personas que están ahí, porque literalmente uno iban a morirse y otros iban a salvarse, pero era cuestión de una decisión, pues. Y esa decisión la tomaba la gente de arriba. Y había un chamo que yo le digo, mira, chamo, me regalamos una llamada. Y me dice, no te puedo regalar llamada, estamos aquí, está delicado y tal. Y yo dije, bueno, vale, ¿sabes qué? No importa, vale. Pero no sé, ministro, ya yo había hecho el pacto con Dios. Y en mí yo hoy en día entiendo quién es Dios. Yo conozco a Dios, pues, o siento a Dios. Ya sé que esto es real, que era una cuestión de que en el momento que no lo conocía, eso no le quitaba ni credibilidad y no le daba credibilidad, pues, porque que yo no lo conociera no significa que no existía. Pero era una cuestión de que yo empecé a experimentar una paz que sobrepasaba mi entendimiento, porque yo literalmente estaba un 50 y 50. Y yo creo que era más un 80 hacia allá que un 30 que me dio. Y el chamo todavía así como en la madrugada, el hombre me tocó el pie y me dice, chamo, ya yo estaba hasta dormido. Chamo, yo, cuéntame, hermano, ¿qué más, llamar? Eso me impresionó a mí de una manera brutal porque yo dije, pero
Dios mismo. Yo hoy entiendo que era Dios. Yo me acuerdo yo que el chavo me dice, no te voy a regalar un tema, pero te regalo un mensaje. Yo le digo, bueno, escríbele a mi hermana, dile que se quede quieta, que todo está bien. Era algo que yo desde muy niño, pues, tuve una conexión con mi hermana mayor muy fuerte porque mi hermana fue como que dice una alcahueta para mí en mis cosas, de mis andanzas. Y creo que todo pecado trae una consecuencia, pero hoy en día lo entiendo. Mi hermana, hace aproximadamente que 19, como casi 10 años ya, mi hermana, no, casi 7 años ya, mi hermana, no, 10 años, mi hermana le dieron un tiro en la cabeza por mi culpa. Wow. Y ella era la que, como quien dice, como que había una conexión entre nosotros, pues porque era mi hermana, me acahueteaba las cosas, sabía lo que yo andaba, era como quien dice la que tenía como claridad de todo. Y yo le mandé aquel mensaje, yo me acuerdo que mi hermana hace tiempo tuvimos una conversación sobre eso. Mi hermana me dice que eso le despertó a ella un sentido de orar por mí. Ella Ese dijo, no, mensaje. Jesús está mal, a algo le está pasando a eso porque Jesús no es mandar esos mensajes, porque yo era una persona que como era, como quien dice, siempre andaba más llorando que celebrando porque la cárcel me ha afectado mucho, pues, estar lejos de mi mamá, pues, yo no sabía hacer una arepa, yo no sabía cocinar, yo no sabía hacer nada. Wow. Y valerme por mí allá en la cárcel fue algo que me costó bastante. Mi hermana dice que eso le despertó un sentido de urgencia, que como que bueno, yo voy a buscar y orar por él. Ya no, tampoco entendían cómo orar. Pero ella, me imagino que ella clamó a Dios por mí. Como le dije, yo empecé a sentir una paz sobrenatural en mi vida que no la entendía yo. Una confianza en mí que cuando, en aquel momento que se presenta la hora de arreglar problemas, estamos hablando de que habían, no sé, 200, 300 pistoleros al frente mío, todos preguntándome cosas distintas. Y casualmente la persona que me había accedido a regalarme aquella llamada, me dice, hermano, mañana van a venir a hablar toda esa gente para acá. Yo lo que te recomiendo es que te escuches nada más como que dice al principal y no te guíes por lo que los demás dicen, porque si tú te guías por lo que los demás dicen, tú te van a confundir. Si tú estás claro contigo mismo, te vas a morir. Porque era algo tan brutal, ministro, que había personas que te decían, yo te doy la oportunidad que tú vivas, pero di que fuiste tú y ya. Así, pues, como que asume la culpabilidad siendo inocente, que yo te voy a la libertad. Pero pero te voy a derretir las patas. Y yo decía, wow, de verdad que gracias, qué gran ayuda, ¿sabes? Salí aquí inválido, wow, de verdad no me como que. Y, pero ahí fue Dios, pues. Al día siguiente empezaron cada uno por uno, y creo que fue uno de los últimos. Por lo menos habló conmigo, yo supe responderle, pues. Y yo era un menor de 18 años, pagando secuestro, homicidio, ya era algo como que, vale, este menor no es cualquiera, ¿sabes? Este es un coco seco, este es un loco. Y yo le digo, mano, ¿sabes qué? Independientemente de lo que la gente diga, yo estoy aquí porque yo admití mis hechos, ¿sabes? Yo soy culpable de lo que yo hice. Yo nunca me vine para acá diciéndome que a mí me sembraron, que yo soy inocente, no, yo. Y eso fue como que lo que me dio a mí como que estaba seguro de lo que yo estaba pagando. Y el chamo como si nada, me dijo, ¿sabes qué, chamo? Vete para lo tuyo. Sí, así como si nada, pues, ¿sabes? Wow. Y eso fue algo que a mí me impresionó tanto porque de ahí éramos 30 personas, 25 personas y creo que el mínimo 15 salieron Baleado. muchos fusilados, pues. Wow. Tremendo. Y de ahí entró como fue como otra oportunidad de Dios hacia mí. Y empecé a ver las cosas de otra perspectiva, ¿sabes? Yo había hecho un pacto con Dios, ¿sabes? Ya era una cuestión de que el pacto estaba vigente porque estaba salvo. Pero yo no lo entendía. Y aún así, sin embargo, empecé a asistir a la iglesia por voluntad propia. Empecé a ir a los cultos y todas esas cosas, pero el evangelio de la cárcel no puedo decir que no sea real porque Dios existe, Pepe. Pero creo que de la manera de que lo practican, pues creo que nunca fui partidario, nunca me gustó compartirlo, pues, ¿sabes? Siento que era más de orar con Dios y que Dios me ministrara, porque creo que en ese entonces yo no conocía a Dios, pues, y lo menos que podía poner la mirada era la mirada en el hombre. Y en la Biblia dice que pongamos la mirada en Jesús, pero yo eso no lo había leído, yo no lo entendía, nadie me lo explicaba. Después
aproximadamente como que 2 años más, yo tenía mi pareja en ese entonces. Pude convivir, pude conocer gente muy, muy, muy importante en mi vida. Hoy en día, a esta edad que tengo, entonces tenía 18, a esta edad tengo 30, hace 2 años, tengo una amistad creo que hay un pacto de por vida con él, pues, que somos amigos hasta que venga Cristo, porque hoy en día el hombre le sirve a Cristo. Y una amistad que para mí ha sido muy fundamental en tanto en mi crecimiento espiritual, tanto en mi vida natural, pues. ¿Por qué? Porque yo siempre, como yo era el único hombre de mis hermanas, nosotros somos 3 nada más, yo soy el más pequeño, era el más consentido. Y en mí, como mi papá era como mi papá no podía expresarme amor, mi papá era todo, ¿quieres una hamburguesa? Toma. ¿Quieres unos zapatos? Toma. Mi papá todo lo hacía con monetariamente, pues, ¿sabes? Mi papá todo lo resolvía así, yo era feliz. En ese entonces yo no. Pero a yo encontrarme con esta persona hoy en día, bueno, en ese entonces él puso un carácter que yo no lo conocía. Ese como que ese mandato de hermano mayor, yo no lo. Yo decía, ¿quién es este, vale? Pero en el momento yo lo aceptaba, la corrección de él, ¿sabes? Porque en mí creo que ayer viendo lo que decía el mentor Vicker, que él decía que algo algo le agradó de mi corazón a Dios, que Dios permitió que todo eso pasara, ¿sabes? Y que yo hoy en día estuviera aquí contando el testimonio. Pero de todas esas... Cuando tú sales de prisión, o sea, tenés 18 años, cumpliste 2 años y 2 años y 8 meses. 8 meses. Cuando sales, ¿qué pasa? Nah. ¿Qué empieza a hacer Jesús? Bueno, porque ya tú le habías hecho un pacto a Dios. Ya había una palabra y Dios había hecho su paso. Ya Dios te había guardado ahí dentro del ministro, penal. A mí se me olvidó el pacto. De verdad que creo que era un pacto momentáneo. Era un pacto, pero creo que era el pacto momentáneo, que salí tranquilo y broma, pero mira, ahora el Jesús que verdad que Dios tenía, yo le agrado, a Dios le tengo que agradar. Yo creo que no era un pacto, ¿cómo dices tú? Un pacto momentáneo, sino que a lo mejor hiciste el pacto de verdad. Pero no tenía la madurez. Pero no tuviste la madurez en el momento, porque si no estuvieras aquí contando todo lo que Dios hizo. No, lo que pasa ¿qué pasa, ministro? Que el único, yo conocía dos evangelios. Ajá. Hay uno solo, pero yo conocía dos. El evangelio que yo viví creciendo en el barrio donde yo vivía, en el Junquito, y el evangelio que me presentan en la cárcel. Dos evangelios que realmente ninguno de los dos me agradó, ¿sabes? Como que yo voy a hacer evangelio. Sí, pero vamos a retroceder un poquitico aquí, que tengo una inquietud. Cuando tú estás en ese mundo, 13, 14, 15 años, que estás en tu mundo, te llegaron a predicar a Jesús. O sea, te llegaron a predicar, mira, Dios es real, Dios existe, mira, Dios ministro, cambia. de verdad que... O sea, que te llegaron a presentarse. O sea, que Jesús. tú tuvieras conciencia que Dios existe, ¿no? Bueno, experimenté en varias oportunidades. Lo voy a decir por aquí, pero que mi mamá no me haya regañado, pero que experimenté a mi mamá lo que hoy entiendo que se endemoniaban, a mi mamá y a mi hermana. La vi como que producción edita esa parte. Pero la experimenté y fueron muchos cristianos, pues, ¿me entiendes? Y ellos lograban tomar control, pues no entendía si se salía el demonio, ¿no? Porque yo no lo entendía, pero sí en muchas oportunidades los cristianos iban y nos visitaban en varias oportunidades. Sí, llegaste como a escuchar. Sí. Había como que una cierta conciencia de que... Tú sabes que yo haciéndote la pregunta que me da risa, porque yo decía, no sé, porque yo escuché bastante el evangelio, yo sí escuché bastante, porque incluso a los 11, 12 años yo sí estaba en la iglesia. Yo decía, no, yo me voy a convertir, yo decía en mi mente, pero yo me voy a convertir cuando tenga 40, 60, 70 años, que yo ya he vivido mi vida. ¿Sabes? Que yo ya he hecho de todo en la vida. Yo decía así, pero imagínate, Dios es tan tremendo, o sea, Dios es una locura, porque yo a los 20 años acepté a Jesús, y tengo 35 y tengo 15 años sirviéndole a Dios. Wow. O sea, de los 20 años, o sea, yo entregué prácticamente toda mi juventud a Jesús. O sea, tengo de los 20 hasta los 35. O sea. Bueno, ministro, Entonces, Jesús,
Hiciste el pacto, la broma, saliste de prisión. Ahora, ¿qué sucede? Aquel Jesús es presidiario, pues, Ajá. el que ya había impactado incluso lo que ¿Pero era. saliste con otra mentalidad o con la misma mentalidad? Ministro, si les soy sincero, no salí con mentalidad de meterme en problemas. Saliste con otra mentalidad. Sí, salí con otra mentalidad pero fui un hombre bueno, que fue abandonado por allá por la que en ese entonces era mi pareja, ¿sabes? Y salí con cierto rencor, ¿sabes? Como que, y ella tenía miedo de porque yo en muchas oportunidades incluso la amenacé, pues, y eran cosas que eran niñerías de uno, pues, pero, ¿qué pasó? Tía, la lucha y me va a abandonar aquí, ¿sabes? Pero quería hacer las cosas bien, sí, la quería hacer bien, pero cuando salgo con una Venezuela fracturada, ¿sabes? Ya había escasez en cosas de alimentos, pero en ese entonces era la escasez del alimento y la aroma. Y yo dije, no, tengo que buscar y resolver. Y ya conocía el mundo, ¿me entiendes? Ya había como más madurez en mi parte y como que más estrategia a la hora de atacar. Había escuchado historias de decía, este se cayó así, yo no me puedo caer así. Seguí inventando, sí, en varias oportunidades y empecé haciendo lo malo, seguí robando, pero no. Seguiste lo mismo. ¿Sabes? Wow. Y Una pregunta. Enlace Eduardo Rodríguez dice, ¿cuál fue la experiencia que te hizo conectar con un encuentro con Dios? la experiencia. Si tienes la respuesta o si quieres seguir con lo que estás diciendo, bueno, Bueno, pero yo- está esa pregunta. Mire que ahí. le voy a responder al finalizar porque eso fue algo que para mí es lo mejor que me ha pasado. Sí. Pasa, bueno, sigo y continúo, ministro. En este entonces logro dañar panas aquí en el sector, pues, conocido mío, hermano mío que quiero mucho también que está fuera del país, está en Chile, se llama Eddie. Era mi amigo, pues, toda la vida también, un hombre que conmigo habíamos pasado, como que dice, las verdes y las maduras. Salgo y el hombre de una vez me puso como bello, pues, como dice uno, mira, ven para que te compres esto, ponte esto, toma, te regalo esto. Y él estaba en la movida, ¿sabes? Ya yo tenía el control, yo, no, con este me enyunto y ese me va a poner a ganar, ¿sabes? Pero ¿qué pasa, ministro? Que Dios no puede ser burlado. Y a pesar de que ya había sobrevivido en la cárcel, todavía los problemas me quedaban en la calle. El Jesús que quiso salir, por lo menos, bueno, consigo el dinero de la manera robando, pero sin tener problemas porque nunca, gracias a Dios, nunca nunca insistí tanto, aunque tenía problemas en muchas oportunidades, sí pude como que, podemos decirlo así, joder personas, meterme con personas, nunca tuve como que dice la decisión o la oportunidad, mejor dicho, de matar a alguien. Y eso para mí creo que fue algo que gracias a Dios no permitió que yo matara a nadie. Creo que eso me fuera marcado la vida por completo. Estuve en situaciones, sí, pero no, yo directamente a alguien no. Entonces, ese amigo mío con otro conocido logran, como quien dice, obsequiarme una pistola. Y yo, bueno, era yo de nuevo, ya las andanzas y la broma y esto y lo otro. Pero la muerte vuelve a tocar la puerta. Porque una de las cosas que entendí que Dios no puede ser burlado y lo que tú no atacas te ataca. Iba subiendo con ese entonces tenía mi pareja, la mamá de mi hija. Íbamos subiendo cuando mi mamá, aquel día que no olvido también, fue un septiembre 28, 29 del 2015, no, 2016. Y íbamos subiendo y aparecieron los que en ese entonces eran mis enemigos, pues. Iban por mí, ministro, iban por mí. Yo ese día dije, no, hasta aquí llegué porque la persona que llegó, lo conocí mucho tiempo, conviví mucho tiempo con él y era una persona de decisión. Y yo siempre, aunque yo con todo me respetaban, pero yo con él tenía cierto límite porque yo lo vi, era decisivo en las cosas, pues, ¿sabes? Él decía que iba para adelante, él iba para adelante, no había nada que lo iba a detener. Pero bueno, él llegó y, viste, cómo te agarro. Yo me acuerdo que yo busqué como de resguardarme de la mamá de mi hija, pues, como que, y él como que él iba para adelante, pues. Y yo como pude volteé, vi una puerta abierta y arranqué a correr y casualmente mi hermana corre atrás mío y mi hermana recibe un impacto de bala. Veneno. Aproximadamente mi hermana
le alcanza la bala en la cabeza y yo veo le impresiona, nomás que cuando yo corro con mi hermana, porque él todavía estaba ahí, yo con la broma como que gritándole, como que impactando terror con gritos, porque yo no tenía con qué defenderme, aunque yo tenía una pistola, yo decía, casualmente yo no me la había llevado, que gracias a Dios que así fue. Cuando logró recoger mi hermana tenía lo que le dice uno la masa cefálica afuera. Y eso para mí fue algo que yo me sentí muy culpable. Me sentí muy culpable porque, aunque ella fue la que me incitó que yo subiera ese día, porque fue algo que me acuerdo clarita, ella, ella llegó al hospital del Pérez Carreño muerta. Los enfermeros, me acuerdo yo que me dicen, no, ya está muerta, incluso ya había botado el zapato y con esas creencias que uno tenía, no, que si la persona se le botó el zapato, que esto, que lo otro. Y yo me acuerdo que lo único que hice fue yo que nos llevó un camión, un camión de esos que transporta flete y esas cosas, porque nos logró hacer como que dice la carrera. Transporte para allá. Sí. Y yo me acuerdo que puedo decir que no conocía a Dios todavía, porque no lo conocía, pero había algo que no sé, pues yo que fue el mismo Dios que se me metió el Espíritu Santo, no sé, que se posó sobre mí y me dio hora por ella. Y yo me acuerdo que en el medio de eso yo también impactaba cuando yo le decía, Dios, si tú la salvas, yo te sirvo, ¿me entiendes? Tú sabes que yo no voy a agarrar una pistola para matar a nadie, yo no me voy a vengar, pero sálvala, ¿sabes? Yo le decía a Dios esas cosas y oraba por ella y oraba, Señor, la sangre que no tiene sobre ella, cosa que yo medio entendía, pero no había en mí alguien que me lo haya especificado que era real. Y yo me acuerdo que cuando mi hermana llega al hospital, mi hermana la habían diagnosticado muerta, pues. Eso fue como entre 28 y 29 de septiembre del año 2016. Cuando mi hermana ingresa, yo me acuerdo que yo paso al hospital, llegan los policías. Dicen por ahí que me dio sueño. Es que estoy cansado, es que estoy cansado. Tuve un día muy largo. Me dio sueño el de gorra azul. No, es que estoy cansado. Bueno, mira, yo paso, mi hermana está como consciente de lo que está viviendo, pero ella empezó como, ella no hablaba, ya que le habían quitado el hablar completo, pues a través del impacto. Yo me quito la ropa y todo, la franela, y le enseñó que yo no tenía nada, pero ya, yo no tengo nada. Yo le decía, pero a mí no me pasó nada, fíjate que llegan los policías. Y yo no quise declarar nada, pues yo lo que dije, no, vale, sabes que no sabemos nada, nos intentaron robar y todas las cosas para no agrandar más el problema, todo bien. Mi hermana empezó un proceso de una recuperación, pero yo tenía algo de culpa en mi vida que yo decía, no, por mi culpa. Sabes que había sido por ti. ¿Me entiendes? Y era algo que muchos me llamaban, mira, pero vamos a agarrar venganza, pero había algo en mí como que yo decía, no, vale, yo no, esto no es lo mío, vale, yo no voy a volver a caer en lo mismo de atrás. Y luego mucha gente me llegó, amigos, conocidos, con el armamento, y yo decía, no, vale, no quiero, pues. Pero era porque estaba más como resentido con mi hermana, pues, ¿sabes? Que vi a mi mamá sufriendo otra vez, donde yo sí, y creo que todo se me volvía como repetitivo, y aquel Jesús que quería cambiar, aquel cosa, ¿me entiendes? Ya en mí había como una cierta, como que el llamado de Dios se estaba como que despertando en mí, pero yo no lo entendía. Aún así, mi hermana, después de los 15 días que le habían notificado que muere mi hermana, fue un milagro de Dios. Mi hermana logra recuperar la conciencia y logra hablar de nuevo. Cumpliendo ello, por cierto, ella cumplía año el 15 de octubre. De ese año estaba recién, pues que iba a cumplir años. Ya en ese momento ya logró hablar y ya lo primero para que ella me dijo como que tranquilo, que ella hizo lo que hizo porque si lo fuera tenido que volver a hacerlo, iría otra vez. Y eso en mi caso es un impacto porque yo dije, venga, como uno está agradecido tanto con Dios, pues, pero con ella, ¿sabes? Que Y ella... ahorita mismo está... Sí, ahorita literalmente ha tenido problemas por eso, porque la bala le quedó dentro de la cabeza y eso le ha corrido como que el líquido y esa cosa y ha sufrido unas ciertas convulsiones y todo. Y bueno, le ha afectado un poco ahorita en estos tiempos, pues más en estos tiempos de frío y estas cuestiones. Pero entre lo que cae, mi hermana está bien, pues. Pero... Y así, y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como que le digo, ministro, volví, echar tierra a la basura
con aquella semilla, sin pensar que más adelante de nuevo logro salir del país un tiempo. Creo que a mí se me quitó todo lo que era el robar, el portarme mal en ese ámbito de delinquir. Creo que fue salir del país. Haber experimentado estar en Colombia, para mí eso me impresionó en muchas ocasiones porque vi gente que agarraban robando y decía, no, mío, ¿cómo le dan a ese? Yo no quiero robar más nunca en mi vida. Pues eso en mí creo como que aquel temor. Pues. Yo viví por allá, tuve un tiempo, un tiempo muy bueno. En un tiempo muy difícil aquí en Venezuela tuve la oportunidad de salir. Yo te quiero preguntar, creo que es el momento para hacerte esta pregunta, porque tú dices que a pesar de todas las cosas, tú todavía no tenías conciencia de quién era Dios, No. pero habías tenido dos experiencias en el que Dios sí existía y Dios Intervenir. respondía. O sea, entonces sales del país, me imagino que no tenías los mismos amigos, no estaban esas personas que te decían, pero vamos a tomar venganza, otro ambiente. O sea, con estas experiencias que habías tenido, porque de una u otra manera, sin conocerlo, Dios te había respondido. A Claro, pesar sí, de sí, que sí. habías hecho un pacto, pero saliste a hacer lo que tú querías, la respuesta de Dios estuvo ahí. Claro, sí, Entonces, estás en Colombia, donde me imagino que tu mentalidad era otra. Sí, mi mentalidad fue Sí. como que salía que voy a hacerme millonario, mentalidad de todo. Estamos hablando del 2018. ¿Qué pasaba por tu mente? O sea, porque ya habías tenido una experiencia de que Dios existía, llegas a Colombia donde es totalmente diferente. O sea, ¿qué pasó? ¿Tuviste la oportunidad ahí de ir a una iglesia otra vez? ¿O No, qué pasó? porque algo que omití, pues, porque en el transcurso del que después que la gente a mi hermana, mi hija iba creciendo, todo estaba tranquilo y estábamos como que viviendo el proceso, pero un poco más tranquilo. Vuelve como quien dice el proceso del llamado. Dios permite, algo de Dios permite, pero nomás no echándole la culpa a Dios porque no, creo que no, Dios no es culpable de lo que uno le pasa en la vida. Creo que Dios permite las cosas por una intención, por algo intencional. Una oportunidad, mi sobrina de 15 años fue, creo que lo puedo decir por aquí sin ningún problema, no, ministro. Fue abusada y en ese entonces mi mamá era la que daba la responsabilidad de mi mamá. Y mi mamá es la que prácticamente acarrea con la culpa. Hoy ya son que aproximadamente entre 8 o casi 9 años ya mi mamá detenía, acarreando con una culpa que no, por algo que no cometió. Tu mamá ahorita está presa. Sí. Y eso me llevó a llenarme de odio hacia una de mis hermanas y hacia una de mis sobrinas. Porque en ese entonces incluso palabras salieron de mi boca que la iba hasta matar y todo, pues. Porque decía que no era injusto, ¿sabes? Era injusto porque que mi mamá estuviera presa, que eran ellas las que tenían que haber estado presas, porque en ese entonces ya habían caído todos como causa. Entonces yo decía, ustedes tenían que tomar la responsabilidad de todo, mi amor, ustedes saben que es inocente y todo lo demás y todo esto y lo otro. Sin saber que creo que mi mamá, como que dice, lo volvió a hacer, volvió a arroparnos con su brazo. Y ella prefirió echarse la culpa de todo y tomar la responsabilidad de algo que no hizo por salvar a mi hermana y a mi sobrina. Fue una decisión personal. Yo no lo entendía así, yo veía que eran ellas, y bueno, y eso me llevó a mí incluso a cerrarme con mis hermanos y fue que yo tomé la decisión de irme del país. Y allá afuera del país, fueron tiempos buenos, sí, porque no diré que no. Compartí, conocí, viví, o lo que yo pretendía que era vivir. Pero ya no andaba, por lo menos que ya no me metía en problemas en robar ni nada. Ya en ese estaba dedicado más a lo que era el empleo, pues. Trabajaba. Pero pasaba más tiempo trabajando, no tenía ni siquiera vida social. Logró de que me vuelvo a venir para acá, a experimentar en que llegó diciembre, vamos a ir a visitar a la familia y todo eso. Las personas que estaban allá en aquel momento, una que era mi pareja, decidió que no me iba a ayudar más para devolverme. Eso para mí causó un caos en mi vida, porque yo caí como en una depresión, porque yo llegué prácticamente con lo que iba a dar y no me quedaba ni siquiera el retorno. Pero como pude, logré salir de nuevo.
ya no tenía nada con aquella persona. Por allá, cuando tú quieres cambiar, pero vuelves a traer a gente del pasado a tu vida, eso te acarrea consecuencias también. Invito a un amigo mío por allá, todavía tenía su vida, pues, de hacer las cosas mal. Fue, se metió con un colombiano, casi lo mata. Sí. Y tuvimos como cierto problema y tuvimos que irnos de un estado a otro estado. Estábamos en Cartagena, en aquel entonces salimos a Medellín. En Medellín volví a caer volví a caer en la trampa del enemigo. Volví a caer en la trampa del enemigo. Conocí por allá gente incorrecta. Gente incorrecta de nuevo, volví a caer, que como en ese entonces todavía no sabía lo que era consumir ningún tipo de droga. Yo logro conectar con los que llevaban los barrios, pues, las plazas de droga y esa cuestión. Y por allá me vuelvo uno más del montón. Me vuelve un administrador de una plaza gigantesca que, de verdad que, bueno, Allá en Colombia. sí, se giraba el dinero y de verdad que ahí donde yo más le tenía tapador a la droga porque vi personas consumiendo la droga y perdiéndose en ella que yo decía, no, esto no es lo mío. Pero igualito era parte del problema también porque yo era el que la vendía. Pues era una cuestión de que si no la consume, la vende es la misma persona. Pues. Creo que me caía más la culpa a mí por esa parte. Eso me llevó a conocer a la que hoy en día es mi esposa. Logré tener contacto con ella por medio de un teléfono, un trato y eso. Logré ya ayudarla, pues ya en ese entonces tenía una relación tóxica, de como quien dice, y logré sacarla del lugar. Y ya duró viviendo conmigo muchos días, pero nunca nada, porque no estaba ni pendiente de eso. Tenía creo que demasiado dinero en ese entonces que lo que menos quería era tener un cargo con una persona. Pues no. Luego nos venimos aquí a Venezuela. Y ya ella venía en estado de embarazo. Veníamos aquí, donde éramos nosotros nada más. Cuando llegó en Venezuela, el Jesús que estaba en Colombia no era nada parecido al que volvió y llega. Yo empecé a descontrolarme de nuevo. Hasta el punto de que era alcohol, rumba y todo, porque todavía en ese punto de vista yo no consumía droga. Lo más al punto que yo había consumido, si lo puedo decir por aquí, creo que es un aroma que le llaman el pope. Y era algo que era una aroma momentánea y nunca lo vi así como que era adictivo, pues, ¿sabes? Era una cuestión de una fiesta y broma, pero todavía lo que era la llamada fiesta electrónica, eso no era, en ese entonces ¿Qué todavía. edad tú tenías cuando empezaste a consumir droga? No, ministro, tenía yo 20, 25 años. 25 años, sí, sí, 25 años. Porque yo no duré mucho tiempo. Eso fue que me vine a Venezuela, 2019, plena pandemia. Era un borracho encerrado porque no podíamos salir. Me la pasaba mucho con lo que era mi amigo, mi compañero, pues, como decía yo, mi compadre para arriba y para abajo. Él andaba en la jugada, pero yo no consumía. Yo ni siquiera me daba cuenta cuando él iba a consumir. Porque yo le decía que él aguantaba y yo decía, bueno, este es normal, pues me daba igual porque no estaba metido. Llega un momento de que hubo una experiencia en mi vida donde no fue no creo que a pesar de que puedo decir que las malas compañías corrompen sí, pero nunca, nadie en mi entorno me ofreció nunca nada. Porque me conocían, ¿vale? Yo me la pasaba con los que consumían. Pues ya en ese entonces no me la pasaba con los malandros, sino con los que consumían droga. Pero ninguno, por respeto, por código, por como ellos lo querían ver, ninguno me ofrecía nada. Y yo tampoco era, hasta que un día yo decidí por voluntad propia. Y creo que esa fue la gota que derramó el vaso. La droga a mí me llevó a perderlo todo, ministra. Todo. La droga para mí fue lo peor que yo pude experimentar y haberte contado todo lo que viví. La droga fue lo que me hizo tocar fondo. Ya en este punto que no quería ni siquiera, ni siquiera estaba generando un empleo, sino que ya era en Yuntame, tengo $1, $2, y eso era cuestión de que
consumí, donde Jesús aquel que siempre le gustaba andar así, no, yo lo que esperaba que llegara un jueves para consumir, pues ya estaba totalmente poseído, atado a lo que era el vicio de la droga. Y eso fue a través de la fiesta electrónica. Por eso una de las cosas que yo hoy en día que tengo la oportunidad de ser la persona que soy hoy en día, yo le hago un llamado pues a esa persona que quieren ser parte de las modas, porque eso para mí es una moda también, de las fiestas electrónicas. Creo que eso fue lo que realmente llegó a perder todo. Y cuando hablo de todo, yo perdí hasta mi familia. Tanto por la droga y tanto por la infidelidad. Pues yo no andaba con una sola mujer, yo andaba 2, 3 mujeres y lo que menos le daba respeto era mi pareja. ¿Cómo Y- Jesús sale de ahí de la droga? ¿Cómo logra salir de ahí? Wow, ministro, de verdad que ahora sí puedo decir que puedo decir claramente, tuve un encuentro con eso. No conmigo mismo, con el Jesús que habla la Biblia. Esa, pero esa es la usted, pregunta, la pregunta que hicieron. O sea, ¿cuál fue tu experiencia qué te llevó a tener un encuentro con Dios? Bueno, explícale a las personas que te están viendo cómo es ese encuentro con Jesús, porque es que o sea, hay gente que no entiende. Wow. Ya en varias oportunidades me habían predicado, ya entendía, me predicaban, ya había alguien como que hoy en día entiendo lo que era evangelizar. Alguien me evangelizaba, una persona que apreció mucho y si, bueno, si me está viendo, quiero bendecir la vida de Abel, porque fue la persona que me predicó el evangelio. Me estaba presentando a Cristo, pero yo no entendía. Pero ya sentí algo que lo llamamos aquí en el ministerio Casa de Paz. Pero yo iba y venía, seguí igual, iba y venía, seguí igual, ¿sabes? Era una cuestión de que sí, todo era impresionante, pero un día, como un jueves, salía de Casa de Pasto y casualmente nadie a mí me llamaba en toda la semana. Y me llamaban, eran los jueves para consumir. Ese día me llamó un amigo mío y me dice, Jesús, vente que estoy aquí, que esto, que lo otro. Yo, no, voy para allá. Pues ya estaba totalmente controlado, pues yo no quería seguir consumiendo, pero ya algo en mí que ya era, el cuerpo me lo necesitaba, pues. Y ese día me acuerdo yo que consumimos tal. Y ese día la droga se acabó, pues como siempre. Uno caía como en un vacío, como en un hueco así, como una desesperación, una broma así. Le decían uno la nota moral, algo que me sentía súper mal. Y llego a la casa, me acuerdo yo que estaba fumando cigarros. Y estoy en el baño viéndome un espejo como de este tamaño que había en el baño. Y yo decía, me acuerdo yo que lo que decía, yo quiero cambiar. No me siento bien. Y esto, y empecé a como que a quejarme, pero de una manera de que ya no quería seguir viendo esa vida. En el momento me pasaban momentos de suicidio, sí, me pasaron, en ese momento me pasaron tantas cosas, pero hubo una voz. Me acuerdo clarito, yo no, en este entonces, esa misma voz que en ese entonces yo no conocía, esa voz llegó a mi vida y yo le estoy diciendo, quiero cambiar, yo decía que quiero cambiar. Pero yo podía experimentar que yo estaba hablando solo y escuché la voz de Dios, puedo decir la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo, decirme, yo te quiero cambiar, pero tienes que tomar una decisión. Wow. Ese día yo, al decir esa voz, yo volteaba para los lados, yo me estoy volviendo loco, me están hablando los demonios, pero yo en la droga que consumía era una droga que les conocía como la cocaína. Esa droga no le quita el sueño a toda la persona que lo consume, esa persona no duerme. Y yo estaba harto de las 10, 9 de la noche consumida. Eran las 3 de la mañana. Cuando logro escuchar esa voz, que yo llegar al cuarto, porque del baño de mi casa al cuarto hay un pasillo más o menos distanciado. Yo iba pensando y yo volteando para adelante porque yo decía, me están ganando los demonios, ¿sabes? Ya era una cuestión de que yo estaba asustado. Pero ese día me acuerdo yo que yo acosté la cabeza. Ese día me logré quedar dormido y yo me paré ese domingo, ese viernes, yo dije, yo muero para el mundo, vivo para Cristo. Radical. Yo lo hice así mismo, yo no esperé que nadie, todavía no sabía ni que me iban a bautizar, no entendía nada. Yo dije, yo muero para el mundo, vivo para Cristo. Esas fueron mis palabras, ya alguien me había predicado. Ese día logré hablar con mi mejor amigo, pues, con mi compadre. Digo, muchachos, todo el mundo quedó impactado porque fue algo que
que de repente muchas veces pensaron que fue emocional, pero yo lo puse en mi estado del WhatsApp, yo lo agarré una foto con él, y yo mira, puse un estado que hasta el sol de hoy todavía hasta el frío me lo recuerda. Y yo decidí morir para el mundo. Y todo el mundo, tú estás loco, que tú cristiano. Tú estás diciendo que tú decidiste morir para el mundo. Pues, o sea, Sí, yo. ajá. De esa decisión que tomaste, no te han llegado más pensamientos de fumar, No. de robar. Mire, ministro, de verdad que en el momento que tomó la decisión yo estaba solo, ya yo no tenía familia, yo había perdido mi esposa porque mi esposa se había ido por encontrarme incluso con otra mujer en mi casa, ¿sabes? Eso fue algo que yo estaba solo, ¿sabes? Yo tenía que o creerle a Dios o morirme como estaba. Wow. ¿Qué pasa? Que bendigo hoy en día la vida de lo que es mi mentor, mi diácono, yo y su esposa, porque no me soltaron. Ellos estuvieron ahí constantemente, tanto las personas que empezaron a crecer conmigo y llegaron a la iglesia conmigo. No me soltaron. Ellos siempre estuvieron pendientes de mí, tanto Roge, Carolina, unas personas que aprecio mucho, porque fueron parte de mi crecimiento espiritual. Pero llegó la recaída. Llegó un momento ya aproximadamente, tenía como 6 meses, 7 meses, y empecé, bueno, como que no estaba apto todavía como para trabajar, ni para tener dinero, y me pongo a trabajar y la persona que estoy trabajando intenta robarme. No me quería pagar. Yo volví a agarrar un cigarro ese día, me volví a caí en un campo, la persona no pagaba, con ese dinero lo que hice fue volví a me caí, me volví a drogar esa aquella vez. Habían pasado como 6 meses, pues ya yo estaba limpio, pues. Y ya Dios estaba haciendo algo con mi familia. Pero ¿qué pasó? Que ese día, de verdad que por eso que todavía, y creo que hasta que venga Cristo perteneceré a este ministerio, porque este ministerio me enseñó a mí que nunca me juzgaron, ¿sabes? Ahí enviaron a alguien a buscarme y esa persona no me preguntó por qué lo hice, por qué lo hiciste, ni nada, pues. Hoy en día sí lo saben, bueno, lo estoy diciendo ahorita y porque ya yo se lo dije, no, pasó esto y me llevó a esto. Como una justificación a las cosas mal. Pero no había un fundamento en mí, ¿sabes? Había apenas un bebé espiritual. Pero ¿qué pasa, ministro? Que a mí esa persona no me fue a buscar y nunca me juzgó. Y estando yo sentado todavía en mi resaca, yo escucho la voz de Dios de nuevo. Y Dios me pregunta, ¿cómo te sientes? Yo, Señor, me siento mal. Y Dios me dice como que me encanta, me gustó que volvieras a experimentar para que tú veas cuál es tu estatus. Wow. Ya estamos finalizando ya este programa. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, comenta ahí, haz todo eso. Jesús, ahora, bonita cae, Dios te preguntó todo eso. Desde ahí, ¿seguiste siendo el mismo? No, Bueno, ministro. De ahí. Hubo un cambio rotundo en tu vida. Rotundo, radical, ministro. Al punto de que la misma mujer que un día me encontró siendo infiel, pues. Te No perdono. es un orgullo porque realmente hoy entiendo que eso es ser poco hombre, ¿sabes? Ajá. Pero esa mujer logró perdonarme. Yo soy un hombre hoy en día casado. Dios te ha bendecido. Dios te Dios me ha bendiga. bendecido. Y de verdad que después de haber llegado aquí en una resaca de droga, pues, resaqueado, de alcohol, droga, una mala noche, hoy ya son casi 4 años en el ministerio y en todas las áreas, Dios. Ya tienes 4 años sirviéndole a Dios. 4 años. Y ya para finalizar, ¿cuál es el anhelo de Jesús? Tuyo, pues, ¿cuál es tu anhelo? El anhelo más grande que tú tienes ahorita mismo. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad, ministro, para primeramente darle gracias. Darle gracias a usted, a su equipo de trabajo. Esto para mí era un anhelo. Yo de verdad que creo que me quebranto porque estar aquí hoy es una confirmación de Dios. Wow. Es una confirmación de Dios porque yo en varias oportunidades yo quería esto, ¿sabes? Yo tenía la oportunidad, no porque darme de más de lo demás, no, porque Dios me conoce a mí, yo soy una persona humilde, yo no es por vanagloriarme ni nada, pero yo sé que a través de mí muchos jóvenes van a llegar. Sí. Yo tengo un llamado de parte de Dios porque Dios no soy cualquiera. Si Dios no permitió que una bala, yo llegué a los pies de Cristo
siendo un consumidor de droga, pero literalmente ninguna bala alcanzó mi cuerpo. Ya he experimentado en tantas veces la muerte y Dios mantenerme completo porque tengo un mandato. Tengo un mandato de que muchas personas van a llegar a Cristo por medio de mí. Y el anhelo del corazón mío, personal, creo que ya Dios lo está cumpliendo. Creo que el anhelo de mi corazón creo que de todo ser humano, creo que es que después de conocer a Cristo, que todos los tuyos se salven. Mi mamá cree en Jesús, creo que llegó al evangelio. Mi mamá tenía 4 años orando por mí. Tenía 5 años orando por mí. Me predicaba el evangelio, después que yo le predicaba, después ella me predicaba y era una cuestión como que con un debate. Mi papá acepta a Jesús, mi papá se bautiza. Wow. Mis hermanas sí tienen una iglesia por allá también, gracias a Dios, también le están en el caminar, pues en el caminar. Creo que hay unos que van ahí así, en otros más lentos, pues, pero Ahora para ir finalizando, Jesús, ¿qué tiene para decirle a esos jóvenes que te están escuchando en esa cámara? tengo para decirle a cada uno de los que me oyen, de los que me escucharon, de que Cristo es real. Cristo cambia vida, transforma vida, restaura vida. Yo no calificaba haber estado aquí, y mucho menos para edificar el pueblo de Dios, porque aunque de repente tú que me ves, me oyes, dirás, no, pero es que Dios no me escucha. Yo estaba drogado el día que Dios me escuchó. O sea que Dios no es cuadriculado ni se mueve por como tú piensas que Dios se va a mover. Déjame decirte que hay una oportunidad, tú que me estás viendo, hay un amor disponible. Mira, tu hermana te está mandando un saludo aquí para que la saluden por allí con las cámaras. Tu hermana que tú estabas hablando ahorita. Está en vivo, está viendo la transmisión en vivo. Dale un saludo. Bueno, hermana mía, quiero decirte que te amo, te bendigo. Quiero decirte que gracias. Siempre te lo he dicho, para mí tú eres un ángel que Dios puso en mi camino para proteger el gran propósito que Dios tiene conmigo. No me alcanza la vida para agradecerte porque ciertamente, pero al Dios que yo le sirvo, yo sé que tiene un plan perfecto para ti. Yo declaro sobre tu vida de que tus ojos no se van a cerrar hasta que hasta que vea la promesa de Dios en tu vida. Y bueno, ministro, sin más nada que decir, le invito a esa juventud, a esos que nos oyen, a esos que nos ven, a esos que piensan que todo está perdido. Dame decirte que Dios me sacó de las drogas. Dios me sacó de ser un delincuente a ser un predicador de su palabra. De no tener un matrimonio. Ahorita mismo tú eres un predicador. Tú Sí, predicas me por ahí. considero que soy un predicador. Dios me usa, pues, y Tremendo. en muchas oportunidades he hecho videos. O sea, ahora sí estás claro que Dios existe. Sí. Ahora sí estoy claro que Dios, porque le escuchaba drogado, podía dudarlo, pero después de un tiempo ya en tener relación, en conocer lo que es la oración, por la ayuda de los que nos dan aquí en el ministerio, pues, y lo que nos enseñan, en una oportunidad escuché la voz del Espíritu Santo. Yo estaba en una situación muy crítica de necesidades financieras, todo, no tenía nada. Mi esposa incluso vivía todavía donde la mamá porque yo no tenía ni qué alimento darle. Y escucho la voz del Espíritu Santo y me dice, busca Mateo 6:33. Y ese día para mí fue un impacto porque yo no estaba controlado por ningún tipo de droga para decir que estaba loco, no, era el mismo Espíritu Santo hablándome al oído audible. Yo escuché la voz de Dios. Por eso que hoy en día que entiendo, pues, y de verdad que le puedo decir al mundo entero, porque yo sé que esto lo van a ver muchas personas y muchas personas lo van a compartir, que Dios es real. Yo entendí el evangelio fácil y sencillo, yo fui radical. Dios no espera por ti. Aunque Dios tiene una promesa contigo, Dios no espera por ti. Dios espera que tú te alinees y todo lo que a ti te haga falta en tu propósito, Dios lo va a poner. Yo no tenía un vehículo que desplazarme, yo no tenía una esposa, yo no tenía nada. Literalmente tenía por hacerme un título, mi mujer, mis hijos, pero literalmente yo no era un padre, yo no era un esposo. Yo me titulaba cosas que no tenía, pero al primer momento que yo conozco lo que es el propósito de Dios, me empapo de lo que es parte de la visión de esta casa, empiezo a tener identidad como hijo primeramente de Dios. Dios empieza a alinear las cosas de que estaban al favor y que eran parte de mi propósito. Porque Dios no me va a dar algo que yo no necesito. Bueno, ya estamos finalizando este programa. De verdad que es una bendición tenerte aquí, Jesús. Gracias por contar tu testimonio. Yo sé y creo que Dios es real, Dios cambia a las personas. Si tú quieres contarnos tu experiencia,
Contáctanos ahí que con las muchachas que ya se van a contactar contigo. Si quieres contar tu testimonio. Bueno, no sé qué quiere decir José. Bueno, yo también quiero, para finalizar, creo que capítulo tras capítulo, el capítulo anterior, traído del más allá, está poderoso, pero este también está impresionante. Dos cosas importantes dijo Jesús. Una, el pacto que él hizo con Dios en aquel momento de crisis, sin saber lo que fuera a pasar. Ese pacto está aquí, hecho realidad. Y otra cosa, que cuando tuviste la recaída, la iglesia a la que tú asistes no te jugó, sino que te ayudó a volverte a levantar. Creo que esas dos cosas son importantísimas porque humanamente nosotros los seres humanos se nos hace muy fácil juzgar y se nos hace muy difícil ayudar. Entonces, gracias a los que se conectaron, a los que están en Kik, en TikTok, no se pierde este capítulo. Aquí, así como escribió tu hermana, muchas personas escribiendo de Dominicana, de toda mi familia entera me mandó un mensaje que están reunidos viendo el en vivo. Compartan este live, porque yo sé que quizás personas no han vivido lo que Jesús vivió, pero tu palabra puede evitar que esa persona pase en todo lo que tú pasaste. Amén. Entonces, de mi parte, bueno, más nada que decir. Gracias por estar conectado con nosotros. Chao. Hasta el próximo programa.